Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer otro vídeo de preguntas y respuestas. Ya sabéis, por favor, si no estáis suscritos, no os olvidéis de darle a la tecla de suscribirse. Ya sabéis que es gratuito. Si queréis ayudarnos, darle a la tecla de unirme o unirse. Si el vídeo os gusta, darle a like. Difundir, por favor, lo que os parezca interesante. Proponer a otros que se suscriban. Y dejarnos preguntas, comentarios, ideas o propuestas que intentaremos irlas analizando en la medida en que podamos a través de estos vídeos de preguntas y respuestas. Venga, vamos allá. A ver, Alpha Centauri nos dice, en muchos lugares de Latinoamérica, alguien informado le dice a alguien que estamos a un paso de la Tercera Guerra Mundial y el que nos escucha apenas bosteza. Pareciera que los únicos que aquí opinamos somos también quienes lo sabemos. Bueno, yo diría que no solo en Latinoamérica, en la situación en muchos países de Europa no es muy distinta. Yo diría que no es así en los países probablemente del centro-oeste de Europa, que están viéndolo cada vez más cerca, pero sí en otros países, claramente, ¿no? Quizás en el sur y en parte del oeste de Europa, ¿no? Bien, esto es lógico, es lógico porque, claro, plantearse la viabilidad o la posible cercanía de algo tan terrible como una tercera guerra mundial, pues es lógico, es algo que a todos nos cuesta, ¿no? Y a nosotros nos ha llevado un proceso de años, ¿no? Un proceso de años, ya hace años que estábamos hablando de que teníamos en Europa, en Occidente, en general, un cóctel muy peligroso, con un modelo económico que estaba agotado, con unas élites que se sentían amenazadas interna y externamente por ese avance de los países emergentes, y que si recordábamos lo que había sucedido hace aproximadamente un siglo, en los años 20-30, pues vimos que la reacción de esos intereses corporativos, esos grandes intereses corporativos, fue la creación del fascismo, del nazismo y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, nosotros ya veíamos que estábamos en una situación muy peligrosa, internamente y externamente, ¿no? Pero claro, luego de ahí trascender al concepto de guerra mundial, pues es algo a lo que te lleva seguramente la lógica de la interpretación de lo que ha estado sucediendo el último año. Ya lo hemos explicado en nuestros vídeos. No tiene ningún sentido lo que se está haciendo en Oriente Medio y en Ucrania y en Rusia, si no es porque se está premeditadamente intentando una guerra mundial, ¿no? Intentando provocar una guerra mundial, intentando ya desde hace un año aproximadamente, más de un año, provocar a Rusia para que nos dé un pretexto para hacer estallar el conflicto, y a Irán en el caso de Oriente Medio, ¿no? Sin esos objetivos no se entiende absolutamente nada de todo lo que ha pasado durante estos meses. Tovarichi dice, si vis pacem para bellum, pero no sé muy bien a qué se está refiriendo en este caso, o a qué vídeo hacía referencia a este comentario. Bueno, si no, ya nos lo dirá. A ver, Nomo y Music. Huelga general mundial hasta que paren el delirio de las guerras. Basta ya. Bueno, vamos a ver. Ahí lo que falta, hay muchísima gente informada y mentalizada a través de Internet, pero lo que falta en muchos países es la organización, ¿no? Entonces, la gente nunca hace nada si no hay organizaciones intermedias. Entonces, esas organizaciones intermedias o hay que movilizar a las que ya existen, y si no se puede, hay que crear nuevas. En un contexto como esto, como el actual, igual no es tan complicado. Ya digo, 1, 2, 3 personas. Uno de vosotros que tenga esta idea, pues que localice, seguro que conoce a 2 o 3 personas con una sensibilidad similar, y crear un grupo que no tiene que ser formalizado y que empiece a trabajar, pues en Internet también, porque en Internet ya hay cosas, ¿no?
pero lo más importante es dar el paso también a, digamos, a la vida real, ¿no? Pues hacer pequeñas concentraciones, a crear una asociación con afiliados, ¿no? Y empezar a moverlo, pues poco a poco, como se pueda, ¿no? Pero eso, si se empieza desde distintos puntos, alguno de ellos saldrá adelante, alguno de ellos se extenderá, ¿no? Y siempre os decía, tener en cuenta que aunque igual esta semana es difícil, la semana que viene de pronto se extiende el concepto de la sensación a través de los medios de que efectivamente una guerra mundial está cerca y empieza a dispararse el número de personas que están dispuestas a asistir a una concentración o a una manifestación o a hacer convocatorias de huelga, como dice No More Music. No More Music. Rauliki, en la misma dirección, dice: eso es lo único que frenaría esta locura. Paralizar económicamente el país. Solo así nos harían caso. Bien, pero claro, para eso necesitas una organización. O sea que venga, a ponerla en marcha. Merche Pérez. Bueno, también en la misma dirección. ¿Cuándo alguien va a convocar una manifestación contra las guerras de Ucrania e Israel? ¿Contra la OTAN, Estados Unidos, Comunidad Europea e Israel? ¿Por qué no la convocan Podemos y Bildu? Somos muchos esperando que esto suceda. No vamos a hablar otra vez. Perdón, siempre decimos que... Siempre os digo que yo intento minimizar la utilización de las referencias a partidos concretos, porque cuando se empieza a hablar de partidos concretos o de grupos políticos concretos, la gente ya no razona, ¿no? Mis amigos son los buenos y los otros son los malos y punto, no hay más, ¿no? Entonces, vamos a ver. No vamos a volver a incidir en las contradicciones de fondo que tienen muchos de los que se llaman a sí mismos izquierda, porque de hecho a partir de los 90 no lo son. No lo son. Dicen A, B, C, D, pero se mantienen dentro del marco definido por los intereses corporativos, en el ámbito económico, en el ámbito cultural y en el ámbito geopolítico, que es este caso. Entonces, bueno, pues sí, hablan de lo buenos que son los palestinos, de que hay que ayudar a los palestinos, algo que no compromete a nada, pero en realidad, en lo importante que es en este choque geopolítico, se mantienen del lado occidental, del lado corporativo occidental, ¿no? Bien, entonces, al grano sobre lo que dices. ¿Cuándo alguien va a convocar una manifestación contra las guerras de Ucrania e Israel? Yo te diría, igual te parece impertinente, pero intenta hacerlo tú. No te hablo de una manifestación enorme, te hablo de que conectes con 2, 3 personas de tu entorno y empecéis a hacer algo. Bueno, ya sé que no todo el mundo tiene, o por razones laborales tal, posibilidad de dar la cara o de poner su nombre. Bueno, las circunstancias son distintas de persona a persona, pero creo que ya me entiendes. Intenta mover a otras personas, ¿no? Venga. Marcos Soto. Durante la crisis de los misiles en la década de los 60, hubo protestas y manifestaciones de paz en todo el mundo. Hoy en día, que estamos más cerca de una guerra nuclear que aquella vez, nadie se manifiesta y pareciera que la gente lo aceptara ya resignada. Bueno, es cierto que yo también creo que estamos más cerca de una guerra nuclear que aquella vez. El problema de fondo es que en aquel momento había un choque entre dos potencias mundiales, ¿no? Pero que las dos se sentían muy fuertes. Y sin embargo, y entonces perdían o ganaban en un punto o en otro, pero eso no cuestionaba, no era algo, un cuestionamiento existencial para ellas, ¿no? Y hemos puesto el ejemplo de Vietnam, ¿no? Estados Unidos pierde en Vietnam, pero a nadie en Estados Unidos se le pasa por la cabeza como estamos perdiendo en Vietnam, antes de perder, pues lanzamos misiles contra China y contra Rusia y vamos a una guerra mundial, ¿no? Ahora sí, porque estamos en una situación en la que Occidente está controlada por unos intereses corporativos en una situación desesperada, de pánico, ¿no? Y en la que están dispuestos a todo, antes de permitir que el contexto mundial cambie, antes de permitir la victoria rusa en Ucrania, ¿no? Bien.
En los 60 efectivamente hubo protestas y manifestaciones porque también se habló más ampliamente de este tema, ¿no? Pareciera que la gente lo aceptara ya resignada. No, yo creo que en general no es que esté resignada, es que no es consciente todavía. Esto puede cambiar, de un día para otro, pero yo creo que la gente no es consciente. Entonces, bueno, de lo que se trata es de romper digamos, ese cerrojazo mediático que los medios de comunicación, los medios de comunicación tradicionales ya sabemos a quién obedecen. Están todos detrás dentro de ese paraguas de los intereses de las grandes corporaciones. Entonces, pues bueno, hay que romper eso. Desde el punto de vista informativo, eso es más fácil a través de Internet, y desde el punto de vista de organización. Hay que organizarse, ir juntándose pequeños grupos, luego si es posible pues crear asociaciones, movimientos, bueno, también partidos políticos si alguien se anima, ¿no? Por supuesto, lo que sea necesario, o movilizar si alguien puede a las organizaciones que ya existen, no sé. A ver, Pablo Beunza dice: Adrián, a medida que aumente el canal de CAI, vas a tener que lidiar con ideólogos y personas ideologizadas. Ya hablamos de lo difícil que es salirse de unos estados de creencias adquiridos durante una vida. Este paradigma es difícil y a veces complejo. Las personas viven a través de apegos mentales difíciles de trascender. Bueno, sí, vamos a ver. Yo no cuestionaría el concepto de ideología, más bien el sentido de ideología en el sentido de adscripción política, ¿no? Adscripción política en el sentido de partido, de grupo, ¿no? Porque la ideología son probablemente necesarias. Todos tenemos nuestros esquemas ideológicos. Otra cosa es que esos esquemas ideológicos, es decir, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Pero otra cosa es que esos esquemas ideológicos sean más o menos estables, más o menos fijos, más o menos blindados frente a los nuevos datos que nos da la realidad. Ahí está el problema, ¿no? Pero bueno. Vale, gracias, Pablo. Anami Adam. Hola, soy de España. Me gustaría saber si es mejor que me vaya al Perú o a algún otro lugar de Iberoamérica. Bueno, vamos a ver. Yo voy a intentar no trivializar en un tema como este. Primero, hemos hablado de la posibilidad de una guerra mundial y de que, bueno, digamos, el centro corporativo de Occidente está intentándolo a toda costa. Bueno, eso no quiere decir que vaya a pasar, ¿no? Y ya hemos dicho también que, bueno, hay distintas fuerzas que pueden estarse oponiendo a esto, pero también que precisamente por la barbaridad que es esto de lo que estamos hablando, es muy fácil que en el último momento se tomen decisiones que no se tomarían en otros momentos para evitar que eso suceda. Y yo suelo poner siempre el ejemplo de las crisis económicas. Analizas muchas veces los datos macroeconómicos y dices, este país va camino de la crisis, va a la crisis, va hacia la crisis. Todo parece indicar lo que es así. Pero justo precisamente para no caer en la crisis, en el momento en que se está cerca, se empiezan a tomar medidas extraordinarias que muchas veces evitan que se caiga en la crisis, ¿no? Entonces, bueno, esa posibilidad está ahí. Bien. Aparte de eso, luego, una guerra mundial, aunque consigan esto, es muy fácil que derive en nuclear, pero no es seguro. Por otro lado, ya hemos dicho, la guerra nuclear en este momento, todo parece indicar que no tiene por qué ser lo que antes pensábamos que era, en el sentido de que no tiene por qué implicar, digamos, la desaparición del mundo. Puede estar más localizada en países o regiones concretos, o incluso, por ejemplo, en objetivos militares, bases militares, etcétera, más que en poblaciones, ¿no? Y entonces, ¿es mejor que te vayas? Bueno, eso de desplazarse de un país a otro es algo tremendamente complejo. Claro, ahí no solo tenemos ataduras
familiares, relacionales, etcétera, sino que, claro, hay que saber de qué vas a vivir en ese nuevo país. Claro, si tienes muchísimos recursos que puedes trasladar y, digamos, asegurarte la vida en ese nuevo país de alguna forma, pues puedes plantearlo, ¿no? Pero, claro, es una situación personal, ¿no? Y no te sé decir si hay algún país de, como tú dices, de Iberoamérica mejor que otro, ¿no? Pues no. Hombre, si el riesgo del que hablan es lo que realmente puede suceder, que los estallidos se produzcan en el hemisferio norte-sur fundamentalmente, como Estados Unidos, Europa, Rusia, China, pues evidentemente lo más seguro sería cuanto más al sur mejor. Eso sí se puede decir, ¿no? Bien. A ver. Pablo Klimovsky dice: totalmente cierto el planteamiento sobre la izquierda europea. No solo sobre lo de Medio Oriente. No han entendido el conflicto en Ucrania. Es indudable que la derecha ha ganado hasta ahora la batalla cultural. Bueno, es que yo iría más allá, porque ya hemos dicho que en realidad lo que ha sucedido es desde los años 90 es que han desaparecido los conceptos de izquierda, derecha o centro, ¿no? Se mantienen las palabras, pero tienen cada vez menos que ver con lo que originalmente eran. Y se han convertido en meros matices por el que los distintos grupos políticos se pelean, pero siempre dentro del respeto a los intereses corporativos. De acuerdo con lo que en el siglo XX, vamos a decir, se entendía por izquierda o derecha, habría que decir que todos ellos son de derecha o de ultraderecha, ¿no? Según cómo pongamos esos términos, ¿no? Pero bueno, no lo sé. La derecha ha ganado hasta ahora la batalla cultural. Las corporaciones han ganado la batalla cultural. Porque claro, para mucha gente esto tampoco tiene nada que ver con la derecha, porque para mucha gente, sobre todo del pueblo, vamos a decir, que vota a la derecha, para ellos la derecha es, digamos, la defensa de las tradiciones frente a veces frente a cambios absurdos que plantean las propias corporaciones, ¿no? Y esto, por ejemplo, esa dialéctica absurda se está viendo continuamente en Estados Unidos, ¿no? Bien, Manolo Barajas. Vamos a ver, pienso que Trump, muy encumbrado por sectores antisistema de todo tipo, desde fascistas a izquierdistas de salón, será un dolor de muelas permanente para nuestros hermanos hispanoamericanos. Solo hay que recopilar sus declaraciones e intenciones desde hace 7 u 8 años, refiriéndose a los recursos de cada país que considera Estados Unidos que son suyos, y por tanto no se discute la forma de conseguirlos. Me temo que vamos a llorar mucho, eso sí, cambiando Europa por Hispanoamérica, al tiempo. No lo sé, es posible porque efectivamente lo que nos dice la trayectoria de Trump durante su primer mandato y en sus declaraciones, pues apunta en esta dirección. No sé si se puede decir mucho más, ¿no? Lo que realmente pase, yo digo, bueno, vamos a ver hasta los primeros meses de un posible segundo mandato de Donald Trump, no lo vamos a saber con seguridad. Mientras tanto, pues ya he dicho que lo más positivo con respecto a la figura de Trump y con respecto a esas expectativas es lo que están opinando sobre él distintos interlocutores. Y hablo de los países emergentes, hablo de sus enemigos, de Wall Street, que es al final el Partido Demócrata, y también de esos demócratas, digamos, vamos a decir, realmente antioligárquicos, como Tulsi Gabbard o Robert Kennedy, que están apostando claramente por la candidatura de Trump. Bueno, vamos a ver, de cualquier forma, en ese segundo mandato difícilmente va a poder repetir lo que hizo en el primero, en el sentido de que la expansión de ese mundo emergente es mucho mayor.
la cohesión entre los países emergentes es mucho mayor y no va a ser posible que mantenga en la práctica esas concepciones contradictorias de que, bueno, voy a intentar hacerme amigo de Rusia mientras hago la guerra económica con China o apoyo a Israel en Oriente Medio o mantengo políticas hegemonistas en Latinoamérica. Se va a encontrar con todo el bloque emergente en todos esos puntos, ¿no? Vamos a ver, tendrá que optar y, si gana las elecciones, apuntar en una u otra dirección. Si le dejan, porque todo parece indicar que quieren matarlo a toda costa. Bien. Manuel Skrig. Ya. Bueno, están Manuel Skrig y Adriana Adriano han enviado mensajes sobre cómo denominar a esos intereses corporativos, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. Corojo 53. Los intentos de asesinato, entiendo que se refiere a los intentos de asesinato de Trump, son representaciones para mí de todas formas, para mi entender, Kamala y Trump en política exterior van a ir igual. Bueno, sí, hasta que no gane las elecciones Trump y asuma en enero el nuevo mandato, pues difícilmente vamos a saberlo. Bien, Gudelia Velasco. Pensar que estos quieren hacer desaparecer a gran parte de la población mundial, quieren quedarse con el mundo entero, solo quedarían 1.000 millones de personas y no 8. Bueno, vamos a ver, esta expresión es muy fuerte, pero la verdad es que expresiones de esas sí han utilizado repetidamente pues grandes líderes corporativos, ¿no? Algunos de los grandes inversores, de los grandes multimillonarios, o por ejemplo el rey consorte de Inglaterra, ¿no? Que dentro de la familia real era uno a los que más se les escapaban este tipo de afirmaciones, ¿no? Afirmaciones que tenían una base, conceptos de hay que reducir la población, etcétera, tenían una base económica malthusiana del siglo XIX, pero que está claro que a las élites les gustan, ¿no? Porque después de los argumentos económicos del siglo XIX pasan a argumentos sociales, se vuelven pro-nazis o pro-fascistas en los años 20 o 30, luego empiezan a utilizar argumentos fundamentalmente o geopolíticos y luego ecologistas, ¿no? Es decir, bueno, para que no destruyamos el mundo, no destruyamos la naturaleza, somos o sois demasiados y en vez de 8.000 millones, pues lo mejor es que fuerais 1.000 millones, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que en esa mentalidad, vamos a decir, aristocrática de las grandes corporaciones, esa forma de pensar es habitual. Que desprecian a la humanidad, odian a la plebe, por decirlo de alguna forma, y que han desarrollado distintas estrategias de tipo, pues, de planificación familiar, etcétera. Sobre todo durante la Guerra Fría hay todo tipo de documentos sobre ello que apuntan en esa dirección. Intentar que la humanidad sean menos personas. Bien, entonces, ¿hasta dónde, cómo relacionar eso con determinadas estrategias geopolíticas? Claro, es algo tan bárbaro que no siempre es fácil, ¿eh? Pero bueno, el que sepamos que esa mentalidad está ahí es importante. Bueno, Luis Chacón. ¿Hay alguna posibilidad de que se junten un grupo de abogados y que se iniciara una acusación contra todos estos pseudolíderes en Europa? Hombre, posibilidad sí, claro. Alguien tiene que tomar la iniciativa y alguien tiene que financiarlo, ¿no? Y ya sabes cuál es el primer paso. Pues que os juntéis, ¿no? Que el que tenga esa sensibilidad hable con otros dos
y empieza a hacer un pequeño grupo que pueda ir creciendo en el tiempo. Ana Castillo. El bárbaro Parlamento Europeo. Sí, esa expresión surgió alrededor de esta decisión, que realmente calificarla como bárbara creo que es adecuado, ¿no? En la que después de todo este debate sobre si hay que lanzar misiles de largo alcance sobre Rusia o no, Rusia advierte expresamente que, lógicamente, no solo todo lo que ha pasado hasta ahora, sino que eso en concreto es causa de guerra contra el país que lo haga. Y entonces viene el Parlamento Europeo y no se les ocurre otra cosa que decir, venga, pues a lanzar misiles contra Rusia, ¿no? Bueno, una declaración absolutamente bárbara que nos revela en dónde estamos, ¿no? Dentro de las instituciones de la Unión Europea, el Parlamento Europeo suele ser muchas veces el más radical, ¿no? Más radical en todas estas políticas de tipo corporativo y en el sometimiento a las instrucciones de las grandes corporaciones, ¿no? Bueno, dice, además de vergonzoso y odioso que de esta Unión Europea salgan tal cantidad de desatinos y este se lleva la palma, Rusia ha actuado con la paciencia y la fuerza que sabe que es la forma adecuada para derrotar a este Occidente que está en caída libre. Satisface oír decir que esto es inexorable y que en 2 años lo vamos a ver. Bien. Sí, yo pienso, vamos a ver, tenemos ahí el escenario de una posible guerra mundial, ¿no? Si eso no sucede, y es también la causa de que amenacen o intenten que suceda, ¿no? Si eso no sucede, Rusia va a ganar la guerra y pues quizás dentro de 1 año aproximadamente eso terminará, y al ganar la guerra Rusia se va a expandir radicalmente de forma casi inmediata la influencia política e ideológica de los países emergentes y de Rusia en particular, que ya es muy alta. No tenéis más que ver lo que está sucediendo en Europa con movimientos que, bueno, no vamos a entrar en cómo les llaman los medios, porque esto de extrema derecha y extrema izquierda se utiliza de forma absolutamente demagógica, ¿no? Pero en movimientos alternativos de derecha y de izquierda están todos ellos mirando a los países emergentes y todos ellos les califican de prorrusos, ¿no? Y están reventando las elecciones uno tras otro en cada vez más países, ¿no? Bueno, reventando relativamente, bueno, alcanzan porcentajes del 30 o del 40%. En general son conservadores, pero también hay de izquierda, de lo que se llamaba izquierda antes, ¿no? Como es el caso de Eslovaquia o el caso de Sarah Wagenknecht del BSV en Alemania, ¿no? Que se ha creado apenas hace 6 meses y ya está sacando porcentajes del 11, del 13, del 15% en las elecciones, ¿no? Pero esto nos revela que esto ya se está disparando. Con una victoria rusa en Ucrania, esto efectivamente, yo estoy convencido. Yo creo que es casi una cuestión matemática, ¿no? Va a caer la OTAN porque esa victoria rusa está relacionada con una nueva negociación, con una renegociación del contexto de seguridad europeo. Esto ya lo dijo Rusia antes de empezar la guerra. Y esa renegociación va a traer la caída o la desaparición de la OTAN y muy probablemente la desaparición de la Unión Europea también. Bien. Erasmo Ramos. Bueno, gracias. Nos dejan unas palabras amables. Antonio Pel Díaz dice, me apunto a la asociación ProBRICS. Bueno, pero no sé si es posible que ya exista, pero yo te animo a que la crees tú. No solo, que hables con 2 o 3 personas y poner en marcha. Primero con una página, puede ser una cuenta en Telegram o en YouTube o en donde queráis, y empezar a recopilar miembros a través de internet o personalmente. Venga, adelante. Bueno, disculpad por el catarro, pero bueno, ya llevamos media hora y creo que es mejor dejarlo aquí. Bueno, ya sabéis, por favor,
No os olvidéis de, si no estáis suscritos, darle a la tecla de suscribirse. Si queréis ayudarnos, darle a la tecla de unirse o unirme. Si os ha gustado el vídeo, darle a like. Si este u otro material os gusta, difundirlo y proponer a otros que se suscriban y dejarnos propuestas, ideas, comentarios, preguntas, que las intentaremos ir respondiendo en la medida en que podamos a través de estos vídeos de preguntas y respuestas. Bien, pues gracias por seguirnos. Hasta la próxima.